Entrar en logística siendo ingeniero no me auguraba muchos éxitos el poder captar el puesto, pero bueno, cogí el puesto y era la única mujer del área de logística. Las personas vivimos no a la altura de nuestras capacidades, sino a la altura de nuestras propias creencias. Entonces eso me parece que empodera mucho porque al final, si te la crees, la creas. Me di cuenta que el negocio en el que estuviese iba a requerir transporte. Entonces comencé con el tema del transporte y ya comencé a ofrecer servicio de transporte. El tema laboral lo compensas cuando el bebé está durmiendo, lo compensas en la madrugada, respondes los correos que no respondiste, armas el trabajo en la noche cuando el bebé está durmiendo. Las prioridades van cambiando, ¿no? Pero lo que para ti tiene valor no cambia. Prefiero tener un negocio porque quería manejar mis propios tiempos. También quería poder tener independencia económica, ¿no? O sea, no quería dejar de generar. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Tenemos una invitada que con una historia que nos inspira muchísimo y nos empodera. Katia Flores, fundadora y CEO de Sancare. Bienvenida, Katy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar acá y con mucha ilusión de poder compartir este momento con ustedes. Gracias, Katia, nos encanta tenerte. Mira, a nosotros nos encanta empezar con una pregunta como dinámica de acercarnos. Y es, cuéntanos qué estudiaste y qué querías hacer cuando eras pequeña. Bueno, a ver, cuando era pequeña, bueno, era una niña bastante curiosa, ¿no? Me gustaba siempre encontrar el porqué de las cosas, ¿no? O sea, no me quedaba con una respuesta, tenía que buscar varias respuestas a mis preguntas. Tenía loca a mi mamá. Bueno, así la van a tener los hijos de ustedes. Pero en fin, y creo que esa curiosidad me llevó mucho a investigar, a aprender, a leer, ¿no? Me encanta leer. Es algo que creo que me nutre muchísimo, ¿no? Me invita a aprender muchísimas cosas. Y también esto me desarrolló muchas herramientas, ¿no? Este conocimiento me ayudó a tener muchas herramientas a la mano y encontré en los números muchas respuestas. O sea, me facilitaba la respuesta a través de los números. Entonces, por ahí creo que me fue bien y entonces me incliné a una carrera básicamente de números, ¿no? Ahora, de niña, bueno, siempre he buscado, también me ha gustado el emprendimiento, ¿no? Me acuerdo mucho cuando mi mamá estudió una vez un curso de panificación, ¿no? Para aprender a hacer pan. A mi mamá le encantaba la repostería. Y entonces yo vi en eso una oportunidad de negocio. Me acuerdo que mi mamá se levantaba temprano porque le gustaba hacer el pan, entonces yo me levantaba con ella y entonces aprendí a hacer el pan. Y en mis vacaciones de verano, ¿no? De colegio, hice pan. Yo vivía en La Punta, entonces era bastante fácil porque todos ahí somos tíos y tías, ¿no? Y todos somos sobrinos de cariño. Y entonces les vendía pues el pan a los tíos, que claro, no me decían que no, ¿no? Y entonces aprendí a hacerlo y la verdad que salía muy rico. Y entonces hice un muy buen negocio con eso. Y recuerdo también esa anécdota porque en una oportunidad mis papás, bueno, en el verano me regalaron de niña un botecito de estos inflables, ¿no? Pero claro, era un botecito que tenía la opción de ponerle un motorcito fuera de borda. Pero claro, no me regalaron el motorcito porque, uno, me imagino que el costo, ¿no? Y dos, también el tema de que yo era muy niña y también era muy inquieta, ¿no? Irme por todo lado. Entonces, pero con el dinero que gané de este negocio de panificación, de vender pan, me construí un motorcito, ¿no? Con repuestos de motores viejos. O sea, no lo compraste, lo construiste. No, lo construí porque justamente había ahí un taller náutico, bueno, en La Punta, ahí un taller náutico que todo el mundo conoce y conoces a los mecánicos de ahí de toda la vida y entonces me acuerdo que yo estaba empecinada, pues, ¿no? Como decía, pero ¿cómo no tiene motor esto, no? Entonces, y bueno, y la cosa es que al final, y bueno, me conocían de niña y entonces ahí me metí y con repuestos viejos, ¿no? Y aprendí ahí un poco y lo construimos, pues, ¿no? Claro, me demoré medio verano, por supuesto, ¿no? Pero al final del verano yo tenía mi botecito con motor. Claro, cuando mis papás se enteraron casi me matan de que había estado metida en el taller porque no era el lugar para una niña, qué sé yo, pero bueno. Pero aprendí bastante ahí.
Y por ahí siempre he sido un poco inquieta, ¿no? Entonces, en emprendimientos y en hacer cosas, o sea, no tener no por respuesta, ¿no? ¿Siempre supiste que querías emprender? ¿Arrancaste en el mundo corporativo? Cuéntanos un poco de eso. El emprendimiento, claro, bueno, yo vengo de una familia bien tradicional, mamá, papá, tengo 2 hermanas mujeres, y bueno, ¿qué estudiar? Y como les decía, ¿no? Como encontraba en los números muchas respuestas, entonces me decidí por estudiar ingeniería, una carrera un poquito tabú en ese entonces, sobre todo para las mujeres. Siempre recuerdo mi primera clase de facultad, ¿no? Porque primero en estudios generales sí, ¿no? Ya chicas y chicos en la Universidad de Lima, pero ya en el tema de facultad, entrar a tercer ciclo, ¿no? Era la primera clase de facultad y éramos una clase de 60 y éramos 2 mujeres, ¿no? O sea, pero bueno, tuve una ventaja porque yo venía de un colegio mixto, entonces sí me sabía manejar con los chicos y bueno, y venía también ya de estudios generales, ¿no? Entonces, la verdad nunca me sentí incómoda. Y entonces ya con la ingeniería, ahí también conocí a mi esposo, ¿no? Estudiamos la misma carrera. Entonces, y bueno, y me metí en ese mundo, pues, ¿no? Del trabajo. Bueno, en ingeniería uno siempre empieza por el lado del estudio de tiempos, ¿no? Siempre estudias procesos y en los procesos estudio de tiempos, ¿no? ¿Cuánto te demoras para hacer esto, para hacer lo otro? Y entonces, si vas mejorando los procesos a partir de eso, ¿no? Con esas mediciones. Entonces, fui de practicante o empezando trabajos en fábricas, ¿no? Siempre me acuerdo una primera fábrica en la que estuve que era de calzado y mi trabajo era el tomar los tiempos en el horno. O sea, el horno salía pero transpiraba. O sea, era horrible ese trabajo, pero bueno, aprendí algo. Aprendí que no me gustaba tomar tiempos de hornos, pero bueno, igual fue entretenido. Y finalmente terminé ya en Bacus, ¿no? También fue un poco un reto entrar ahí porque era un puesto para el área de logística. Y en logística, bueno, mayormente el personal femenino de Bacus eran muchas secretarias, ¿no? No había personal de repente femenino que hubiese estudiado una carrera diferente. Y entrar en logística siendo ingeniero, o sea, como que no me auguraba muchos éxitos el poder captar el puesto, pero bueno, felizmente me fue bien en las entrevistas y todo esto. Fue un proceso medianamente largo, pero bueno, cogí el puesto y era la única mujer del área de logística, no éramos 50 personas. Pero bueno, las funciones estaban medias confusas, ¿no? En esa época tampoco existen todos los planeamientos estratégicos y todas las herramientas de administración con las que contamos en la actualidad. Pero bueno, también eso invitaba a que aprendamos muchas cosas, ¿no? Mucho de diferentes funciones y hacías un poco de logística en transportes, hacías un poco de compras, hacías un poquito de importaciones, un poquito que pasabas por todas las funciones que en sí, de manera integral, la logística abarca, ¿no? Entonces, pero fue interesante. Tú cuentas, o sea, algo que hasta te agradezco un montón porque has sido una mujer que realmente le ha abierto camino, o nos ha abierto camino como mujeres, y eso es impresionante y mucho que agradecer. ¿Qué sentías en este proceso de ser una de las 2 mujeres que estudiaba tu carrera y luego la única mujer casi que en ese equipo en el que trabajabas en Bacus? Bueno, en realidad de la única mujer, o la de las 2 mujeres que estudiábamos en mi carrera al comienzo, ¿no? Al inicio, la verdad que, como les decía, no me afectó mucho. Siempre me he llevado bien con los chicos, o sea, nunca he tenido problema de interacción con ellos. Es más, ¿no? O sea, en mi empresa de transportes también hay mucho personal masculino, desde choferes, ayudantes de carga, descarga de unidades, ¿no? De camiones. Entonces, por ese lado, ¿no? Nunca me sentí incómoda. La verdad, nunca me hice amiga tampoco de esta chica con la que estudié. Empecé a estudiar porque teníamos caracteres diferentes. Pero bueno, siempre me llevé bien con todos los chicos de mi promoción de la universidad. Y bueno, y ya estando en Bacus, en realidad, era como que repetir lo mismo, ¿no? Y era un poquito más bien, a veces los hombres como que, no sé, de repente requieren un poquito a la mamá, ¿no? Y entonces lo vas alineando, ¿no? Ya, tú ponte acá, tú ponte allá, ¿no? Pero también te da oportunidad, ¿no? De ver cómo piensan, cómo enfocan las cosas, ¿no? O sea, no sales de tu formato
Y también te ayuda, mira que creo que eso me facilitó mucho también en mi vida de pareja, ¿no? Como esposa, porque al comienzo a veces uno cuando está con el enamorado, ¿no? Es como que esperas que el hombre intuya o adivine, ¿no? Lo que tú piensas, lo que tú sientes. Creemos que tienen poder, ¿no?, de leer la mente. Sí, y bueno, y no es así, claramente, no es así. Entonces ya era clarísimo, no quiero las cosas A, B, C, D, y entonces ya no había lugar a discusión. Conocías mucho de los hombres. Claro, sí, sí. Entonces al final creo que favoreció bastante a la larga, ¿no? Y una pregunta acá, o sea, estás en Bacus. Uh-huh. ¿Qué pasa en Bacus o cómo cambiamos luego a tu emprendimiento? ¿Cómo nace todo eso? Bueno, en realidad, Bacus, yo estuve como 4 o 5 años, la verdad no recuerdo bien. Bueno, muchas experiencias ahí, ¿no? También tenía ahí un enfoque, a veces, bueno, yo en ese entonces era bien delgadita, a veces uno cuando tienes 20 y tantos años, entrando ya, acercándote a los 30, igual se te ve, pareces menor, ¿no? Entonces, y te tratan a veces como niña, ¿no? O como que, qué gracioso, ¿no? La niña o la chica que está diciendo esto o lo otro, ¿no? Fresa y lo entonces, vive. claro, ¿no? Creo que en algún momento lo vivimos todas las mujeres, sobre todo en un mundo de hombres, ¿no? Y entonces, exacto. Pero tuve una experiencia que creo que me abrió mucho las puertas. Fueron dos experiencias que yo creo que me marcaron positivamente en mi desempeño laboral, profesional en Bacus, que se dio la circunstancia de que se necesitaba comprar o armar el presupuesto para la compra de botellas de cerveza, botellas de vidrio, y también lo que son las cajas de cerveza, ¿no? Esas cajas rojas, medias color vino, ¿no? Un rojo el cajón de cerveza. El cajón de cerveza, exacto. Y entonces, bueno, eran empresas del grupo Bacus, ¿no? Industria del vidrio y la otra era Caser, me parece, ¿no? Cajas de cerveza, se llamaba Caser, la empresa estaba en el Callao, recuerdo. Y entonces, bueno, yo trabajaba en el RIMAC, en la planta de RIMAC, ¿no? Había la planta de ATE también, ¿no? Bueno, pero en fin, la cosa es de que me hicieron, me encargaron que haga el presupuesto, pero me lo encargaron de un día para otro. Porque las cosas eran así de improvisadas. O sea, como les digo, no había estas metodologías de organización como las que tenemos ahora. Entonces era un presupuesto que, claro, y eso que todavía te lo dicen a eso de las 5 o 6 de la tarde para esto, teóricamente yo entraba a las 7 y salía a las 3, ¿no? Nunca podía salir a las 3, tenía que salir a las 6. Era como ganarme el derecho de piso, ¿no? Claro. Porque si me iba a las 3 era mal vista, ¿no? Entonces era sala a las 6. Bueno, entonces, y a veces las 6 eran las 8 también. Entonces me encargan esto y yo nunca había visto, nunca había comprado ni las botellas de vidrio, ni las cajas de cerveza, pero había que lanzar el presupuesto. Y entonces, si me lo encarga mi jefe, y para esto mi jefe al día siguiente tiene un problema personal y no llega a trabajar. Y entonces, y yo había hecho mis cálculos, ¿no? Claro, buscando lo del presupuesto del año anterior y viendo índices de rotura y cuántas cajas se valoran. Las cajas muchas veces en esa época se quedaban en las bodegas, se quedaban en los almacenes, se quedaban incluso en las casas de las personas que compraban. Entonces, como que tú no sabías bien o sea, cómo rotaba, cómo era, ¿no? el ciclo de rotación. Y entonces, y las botellas de vidrio pues tenían un índice de que se rompían, ¿no? Entonces había que considerar varias variables en la ecuación, pero un poquito viendo lo que había pasado años anteriores y leyendo la información, que en ese entonces no había internet, era búscate los archivos. ¿Quién tenía esa información? ¿No? Y entonces, y ya era la hora de salida, y ya todo el mundo se estaba arrancando para sus casas. Entonces, bueno, fue un trabajo bien complicado, pero lo logré sacar y llegué a unas cifras que para mí me decían pues que era el presupuesto, eran varios millones. Y yo la verdad que decía, desconfiaba, ¿no? Y revisé los cálculos, me acuerdo que me amanecí, ¿no? Me llevé el trabajo a la casa y bueno, evalué todo eso y al día siguiente me di con lo peor, que mi jefe no llegase. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, me dijeron, vienen a buscar a mi jefe para que presente, ¿no? El sugerente del área y que vaya a gerencia, ¿no? Ni siquiera a sugerencia, a gerencia a presentar, porque supuestamente mi jefe lo iba a presentar. Pero yo iba a contar con el filtro de él, ¿no? O contada, pensaba yo. Y entonces, pero me dicen, no, y nadie quería ir, ¿no? Tú has hecho el trabajo, tú anda y quémate sola, ¿no? Entonces, claro, claro, y entonces fui, me acuerdo a gerencia, ¿no? Pero estaba no solamente mi gerente, también estaba el gerente de finanzas, o sea, eran otros gerentes. Y, bueno, para mí eran personas grandes, mayores.
Yo todavía estaba jovencita en ese entonces, recién salí de la universidad, y entonces cuando comienzo a dar las cifras, y yo decía, Dios mío, o sea, van a decir que está hablando esta muchacha tonterías, ¿no? Pero a Dios gracias, estaba en lo cierto. Y entonces me dijeron, ya, y lo aprobaron el presupuesto. Entonces, creo que de ahí ya me dio confianza, ¿no? Entonces dije, bien, ¿no? Y bueno, y de ahí ya como que comencé a participar más de otras reuniones, ya comenzaron a tomarme en cuenta, ¿no? Con el tema de, a ver, que lo haga Katia, ¿no? Que lo haga Katia, lo revisó Katia, ¿no? Y entonces como que por ahí ya comencé a tener un poquito más de jerarquía, ¿no? En mi opinión. Y bueno, entonces creo que ese elemento fue importante, ¿no? Para mí. Entonces cobró significado ya en mi jerarquía del trabajo en Bacus. ¿Cómo pasaste después a decir, ahora me quiero salir de este mundo corporativo, del mundo de la cerveza, y quiero abrir mi propia empresa y en una industria que entiendo no conocías, que era la industria del transporte? Fue una decisión conjunta, ¿no? Con mi esposo, porque, bueno, para esto ella estaba casada en ese entonces, nos casamos nosotros en el 92, ¿no? Y en el 94 decidimos con mi esposo ya a ver si encargábamos familia. Entonces, ya conversé con mi jefe, y en esa conversación le digo, bueno, voy a buscar bebé, y entonces bueno, pero en ese entonces todavía no estaba embarazada. Entonces prácticamente me quedé un año, ¿no? Porque los primeros meses no salí embarazada de inmediato, me duró un par de meses, 2, 3 meses, y de ahí, bueno, los 9 meses de embarazo, y a Dios gracias tuvo un muy buen embarazo. Pero lo que más me motivó justamente fue el querer estar con mi bebé, ¿no? O sea, yo quería estar con mi bebé, quería tener tiempo para estar con mi bebé, y obviamente con los horarios que les hablaba, ¿no? Yo entraba a las 7 y salía supuestamente a las 3, pero nunca era a las 3, era a las 6, y a las 6 eran las 8 fácilmente. Entonces yo dije, no, si nunca voy a ver a mi bebé. Entonces, y si decido tener familia, prefiero tener un negocio porque quería manejar mis propios tiempos. Pero a la vez, en ese manejo de mis tiempos, que me permitiese estar con mi bebé, también quería yo poder tener mi independencia económica, ¿no? O sea, no quería dejar de generar. Aparte que si la familia crecía, era como un poco ilógico recortar los ingresos familiares, ¿no? Entonces, era más que nada decir, bueno, ya, ok, quiero todavía tener mi independencia. Pensaba tomarme un año sabático, pero en realidad era un poco complicado. Pero además, tampoco quería dejar de ejercer mi carrera. O sea, había estudiado una carrera que era, bueno, medianamente difícil. Entonces, no cabía, o sea, dejar la carrera guardada en un cajón, ¿no? Entonces decía, no, tengo que ejercer, o sea, para eso he estudiado lo que he estudiado y me gusta. Al final la experiencia también nos especializa mucho, ¿no? Es real, ¿no? La experiencia. ¿Cómo se te ocurrió entrar al rubro de transportes? ¿Qué es lo que te motivó? Porque algo que rescato mucho de tu historia, y creo que las chicas también es algo por lo que te admiramos muchísimo, es constantemente has estado rompiendo patrones para nosotras las mujeres, como dijo Ale al comienzo. No tuviste miedo de construir tu motor y meterte al taller de mecánicos, entrar a una carrera de hombres, luego entrar a logística y abrirte tu camino. Me sentí muy identificada cuando dijiste que te veían muy chiquita, flaquita. A mí me pasa mucho que no me toman en serio porque me veo como una niña, ¿no? Nadie me cree ni siquiera que estoy embarazada. Pero me imagino que has tenido miedos a la hora de emprender y elegir un rubro así, pero ¿qué fue lo que te motivó a meterte a este rubro? Bueno, a ver, mira, el rubro como tal llegó de casualidad, porque originalmente lo que yo quería era tener un negocio, ¿no? Sancare en realidad es una empresa que, bueno, por las siglas SAN, mi esposo se llama Santiago, K de Katia, ¿no? Y RE de Reina. Le pusimos un objetivo social muy amplio, ¿no? O sea, totalmente indefinido, ¿no? Para que legalmente estuviese constituida con esa apertura de posibilidades. Y a la hora de que comenzamos, bueno, me metí en diferentes negocios. Hice originalmente, recuerdo haber pasado, imprenta, recuerdo haber hecho imprenta, todo lo que era economato, papeles impresos con logotipos de empresas, ¿no? O sea, amigos de la universidad que trabajaban en tal lugar, iba, oye, ya te hago tu papel membretado, tus sobrecitos, tus folders, ¿no?
y etcétera. Bolsas, también me acuerdo que metí con una amiga que trabajaba en lo que es cosméticos, y entonces también las bolsas para lo que era el rubro de cosméticos. Es más, salieron en un certamen de belleza y decía, ahí está mi bolsita, ¿no? O sea, pero en fin, y la cosa es que, y así, ¿no? Imprenta, pero bueno, y al final como que no la pegábamos mucho en ninguna, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, ¿no? Yo buscaba siempre amistades que trabajaban en empresas y ofrecía mis productos. También me metí al rubro de reciclaje, todo lo que era el reciclaje de vidrio, de plástico, de papel, de cartón. Y entonces, y ahí también, pero en todo, ¿no? El factor común era el transporte, ¿no? Porque todo necesitaba ser transportado, ¿no? Todo lo que yo produjese tenía que transportarlo a un lugar. Entonces comencé con el tema del transporte y ya comencé a ofrecer servicio de transporte. Y así me quedé en este rubro. Y antes de meternos un poquito más al rubro de transporte, una pregunta que me surgía era, ¿te equivocaste o aprendiste de diferentes industrias? N veces. ¿Y cómo te mantuviste firme en yo quiero seguir emprendiendo y no me voy otra vez al mundo corporativo? Es que en realidad siempre está la ventaja de manejar mis tiempos. Siempre estuvo eso y para mí eso era fundamental. O sea, el poder estar con mi hija, ¿no? Que ya había nacido para ese entonces, el poder estar con ella, el llevarla al nido. O sea, para mí la ventaja mayor era poder estar con mi hija. O sea, eso siempre me motivó. ¿Y cómo lograbas ese balance? Porque hablas mucho de la flexibilidad, pero yo me imagino, y nos pasa a nosotros ahora, que con la flexibilidad además viene mucha responsabilidad. Montones. Y hemos estado hablando en el capítulo anterior de la culpa, ¿no? De que cuando estás con tu hija sientes culpa de que no estás trabajando y cuando estás trabajando sientes culpa de que no estás con tu hijo. Entonces, sí, es verdad. ¿Cómo lo hiciste, básicamente? Bueno, mira, en realidad la culpa está presente, pero creo que la culpa es mayor cuando no estás con tus hijos. Creo que esa es la mayor culpa. Creo que las mujeres cargamos con eso. Es algo... Lo que pasa es que las mujeres, pues, no solamente llevamos al niño adentro, ¿no? O sea, si bien el papá, yo he tenido la suerte, mi esposo sí es un papá súper espectacular, muy, muy identificado con mis hijos. Es más papá gallina a veces que yo. Y el tema es Pero mira que en ese campo la culpa más va por no estar con el bebé. O sea, no era tanto porque al final el tema laboral lo compensas cuando el bebé está durmiendo, lo compensas en la madrugada, respondes los correos que no respondiste, armas el trabajo en la noche cuando el bebé está durmiendo. Entonces yo me acuerdo que inclusive con mi segundo hijo yo tenía una mesita plegable en el cuarto de mi hijo. O sea, había ya un escritorio en el cuarto de mi hijo que tenía mesas, no iba con la decoración, por supuesto, pero había una mesita que yo la desplegaba y trabajaba en la madrugada, porque él se despertaba en la noche y yo quería estar ahí con él. Entonces, y era eso, ¿no? Entonces, trabajas de madrugada, ¿no? O sea, y en realidad duermes muy poco. Al final nos damos el espacio. O sea, el día tiene 24 horas para todo el mundo, ¿no? Entonces ya ve cómo las usas, ¿no? O sea, las prioridades van cambiando, ¿no? O sea, pero lo que para ti tiene valor no cambia. O sea, lo que es valioso para ti no va a cambiar, ¿no? O sea, tus valores están en ti. Entonces, pero las prioridades sí, ¿no? O sea, no puedes pretender que tus prioridades a los 20 sean las mismas que a los 30 y que a los 40 o los 50, ¿no? O sea, van a ir cambiando, pero es bonito, ¿no? O sea, vas trazando la ruta, pero conforme la vas sintiendo también. Esto conecta un montón con una conversación que tuvimos en mi caso, que me inspiró un montón en lo que estás diciendo. Y mencionaste, o sea, como que por lo que cuentas estabas muy firme en lo que tú querías y lo tenías tan claro que eso te permitió saber que en ese camino te ibas a mantener. Sí, sí. Y acabas de mencionar otro punto importante y es también como pareja, o sea, la importancia también de balancear o de apoyarse en la cantidad de tareas y en la carga que representa todo. Sí, es muy cierto. Bueno, nosotros tuvimos una ventaja. Bueno, mi esposo sí es bastante vinculado a mis hijos, pero también creo que es... Bueno, hay una frase que dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que para, ¿no? O las que tiene más cercanas, ¿no? Pero hay una frase que yo leí, bueno, me encanta leer, y lo leí en un libro de finanzas, mira, que la persona o la decisión financiera más importante de tu vida es la persona con la que te casas. Totalmente. Exacto. Entonces,
al final en realidad, porque es la que te pinche el globo o la que te anima, ¿no? A seguir. Entonces la persona que vas a tener más cerca, ¿no? En tu vida. Totalmente. Entonces, al final, si no compartes valores con esa persona, si no tienen un mismo proyecto de vida, si no apuntan a lo mismo, entonces al final se van a estar obstaculizando. Entonces, y cada uno ha crecido en lo suyo, los dos somos ingenieros y cada uno ha crecido en lo suyo, mi esposo tiene sus negocios, yo tengo el mío y en realidad yo prioricé de repente estar más tiempo con mis hijos, pero mira, o sea, nosotros somos una familia muy unida, los 4, o sea, no sabes cómo disfrutamos el tiempo de estar juntos. Mi hijo vive fuera, ¿no? Tiene 22 años, vive fuera, estudia fuera. Siempre le pido a él, dame del tiempo, si te veo cada 2 meses en el año, te veo 6 veces al año, ¿no? O sea, entonces, esos días que te veo, a mí me das, yo le digo siempre 48 horas, pero 48 horas mías. En esas 48 horas, realmente, desde que dejamos de estar con la última persona ajena a nosotros dos y se va, ahí empiezan nuestras 48 horas, ¿no? Si, por ejemplo, alguien, no sé, pues estuvo el fin de semana con nosotros en la playa y estuvo, pues, y se fue el lunes a las 11 de la mañana, ¿no? Bueno, empieza ese lunes a las 11 de la mañana hasta el miércoles a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, y es bonito porque en realidad es poder conversar, ¿no? Es conectar, ¿no? O sea, yo no solamente quiero saber lo que está por encimita, ¿no? Sino es realmente conectar qué está pasando por tu cabeza y qué está pasando por tus sentimientos, ¿no? ¿Y qué tan difícil era pensar que los dos Santiago estaba al mismo tiempo construyendo su empresa cuando tú empezaste? ¿O? Exacto, sí. O sea, estaban construyendo 2 empresas como familia. Sí, en realidad, bueno, claro, era algo pequeño, ¿no? Lo de Santiago también empezaba también de chiquito, ¿no? Algo chiquito, era un negocio, que bueno, hacer cajas, ¿no? Cajas de cartón, y entonces un poco que también por eso nos metimos, bueno, yo me metí al mundo del reciclaje, ¿no? Entonces era conseguir el cartón porque había que buscar que te vendan el papel a los molinos de papel para que a su vez nos dieran el papel para poder hacer las cajas, ¿no? Y en realidad era construir máquinas artesanales, ¿no? Para hacer el corrugado, ¿no? Era un reto diferente. Las máquinas se malograban a cada rato, pero los fines de semana nos la pasábamos arreglando las máquinas. Bueno, Santiago metido abajo de los fierros. Pero bueno, todo fue un aprendizaje, ¿no? Y la verdad que lindo. Y bueno, hasta que ya, bueno, fue desarrollando, él se metió en todo lo que era el mundo del empaque, ¿no? Entonces, claro, yo ya me quedé en el tema del transporte, porque era lo que me permitía estar más con mis hijos. A Dios gracias, bueno, la pegó, ¿no? O sea, le fue bien, claro, con un montón de baches y cosas en el camino, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo en el mundo de todo lo que era el empaque, ¿no? Después ya él migró al tema de hacer papel, ¿no? Porque nosotros estábamos metidos en el tema del reciclaje también, ¿no? Que después yo me terminé saliendo del tema del reciclaje, pero ya entonces era bueno hacer un molino de papel y después, bueno, ya con el tema de latas y cosas, bueno, el tema de lo que son envases, ¿no? Pero bueno, ya entonces yo tenía más cosas para transportar, pues, ¿no? Entonces también era un poco como que nos apoyábamos mutuamente, claro, y el crecimiento ahí era parejo. Y también el hecho de tener 2 empresas, de repente los ayudaba a manejar mejor sus tiempos. Uh-huh. A ambos. Yo no dejaba a mis hijos mucho, en realidad. Y entonces... pero sí me acuerdo haber llegado pues, a un aeropuerto para acompañarlo de repente por algún negocio que, bueno, que había la necesidad de contactar a gente de afuera. Y entonces era llegar, cambiarme en el aeropuerto, hacerme el transformer y acompañarlo a la cena y regresarme. Y después de la cena y regresarme porque yo, o sea, priorizaba a mis hijos, ¿no? Y yo tengo una anécdota muy simpática, volviendo al negocio del transporte, cuando estábamos, yo formo mi empresa, la constituyo en el 94, pero empiezo a operar en el 95, cuando nace mi hija, y me acuerdo que la eché a andar porque yo pensaba tomarme unos meses, ¿no? Como les decía, pero casi me muero. O sea, estar sola en una casa con un bebé que no te habla,
Y entonces era angustiante. O sea, yo estaba acostumbrada a trabajar. Yo había trabajado hasta 2 semanas antes de dar a luz en Bacus. Y entonces estaba en el teléfono, en los correos, en las cosas. Y de pronto estar sola, o sea, con una bebé mirando en la cara y haciendo biberones. Y entonces, no, entonces tú dices, no. Y entonces dije, no, yo empiezo a trabajar como sea. Y me acuerdo que yo la tenía en el coche, ¿no? Y ahí la movía y estaba en mi casa, en mi departamento en ese entonces. Pero bueno, y así fue creciendo, ¿no? Yo trabajaba con ella, pero yo la llevaba a todo lado. Y me acuerdo que mi primer camión fue del año 53 y estábamos en el año 95. O sea, imagínate, más de 40 años, 42 años, ¿no? Entonces, imagina, nadie lo quería asegurar, ¿no? Tenía amigos que trabajaban en Rima, que Pacífico, no, asegúrame mi camión, no, estás loca tu camión, se choca ahorita, ¿no? Y entonces no tiene ni frenos. Pero en fin, y la cosa es que fue muy curioso porque, bueno, unos 2, 3 años después yo ya me compro, ya hago caja, ¿no? Mi segundo camión fue del año 57, me acuerdo. Imagínate, no era muy moderno, tampoco estaban por ahí, eran de la promoción ambos. Y entonces, claro, porque yo no tenía capital para invertir, ¿no? O sea, mi capital tenía para comprar esos camiones. Entonces, ya creo que fue en el año 98, sí, porque Nanda tenía 3 años. Y me acuerdo bien de que me dan la cita, una cita que había estado persiguiendo yo con un ejecutivo del banco, pero no era la agencia que estaba por mi casa, ¿no? Que era donde tenía mi oficina. Era la principal del banco, ¿no? Que estaba en Paseo de la República y entonces un edificio enorme y entonces yo decía, y justo, creo que no me acuerdo si era mi mamá o mi suegra la que estaba de viaje y la otra estaba enferma y no tenía con quién dejar a mi hija. Y justo me dan la cita. Y entonces yo tenía a mi hija de 3 años y yo no la dejaba con nadie. No la dejaba la chica que me apoyaba en casa. Dije, no, o sea, yo no la dejaba con nadie. Entonces, si tenía la cita, y entonces la llevé a la cita. Y me acuerdo que llego, ¿no? El edificio imponente, no era la principal, oficinas enormes. Entonces me acerco, ¿no? Al escritorio de la secretaria que estaba en la antesala de la oficina de este señor. Y me acuerdo que me presento y le digo que tengo una cita con este señor y me ve con la niña, pues, ¿no? Y entonces le digo, y me dice, bueno, pero no va a poder entrar con la niña. Y yo le digo, discúlpame, pero no es nada personal, pero yo a mi hija no se la dejo ni al papa. O sea, que yo voy a entrar con mi hija a la reunión. Y entonces, y ya era la hora, y entonces, y escucho que en el anexo este señor la llama y le dice para que yo pase, porque le dice, llegó la persona que está esperando, sí, que pase. Entonces, y ella me dice, pero no puedes entrar con la niña. Y le digo, no, o sea, no te lo voy a dejar. Y entonces entro con mi hija de la mano, separo la silla, el silloncito la coloco a mi hija ahí, le digo, ya, Nanda, lo que conversamos en el carro, y bueno, es su cuento. Y entonces tenía 3 años, y entonces, y de ahí yo me siento, y entonces comienzo a hablar con este señor, y le comienzo a hablar de mi proyecto, ¿no? Y quería que me financiase justamente los primeros camiones que yo ya quería comprar de tienda, pues, ¿no? Ya no quería el camión del año 53, ¿no? Entonces ya le comienzo a hablar del proyecto y a sustentarle y todo esto, y ya se fue metiéndole en la conversación, ¿no? Y entonces, me dice, y bueno, ya, y entonces ya le sustenté todos mis cuadros, mis cosas, y entonces él me dice, ya, bueno, sí, está bien, ¿no? Ya todo va a marchar bien, voy a dar la indicación, ¿no? Habla con fulanita tal de la agencia de tu zona, ya todo está aprobado, ya nos dimos la mano, todo perfecto. Y entonces me dice, pero te tengo que hacer una pregunta. Me dice, ¿cómo has hecho para que esta niña esté calladita ahí? Entonces, bueno, le digo, en realidad creo que le he lavado el cerebro, ¿no? Porque ya le he dicho todo, por favor, calladita, tú lee tu cuento todas las veces que necesites leerlo, ¿no? Y entonces, pero agarra y mi hija me dice, mamá, ¿ya puedo hablar? Entonces, porque yo ya estaba, ¿no? Ya me acerqué a ella, ¿no? Ya él también se acercó a ella, ¿no? Este señor, y entonces, y me dice, ¿ya puedo hablar? Le digo, sí, ya puedes hablar, ¿no? Katia, yo te quería preguntar, o sea, y escuchándote muchas de las historias y en la conversación que tuvimos antes también, como que tú cuentas de Sankar es súper estructurado.
y lo cuentas súper claro en muchos de sus procesos, clarísimo en cómo llega hasta el final en P&L, o sea, en finanzas, etcétera, que a ti te encanta todo eso. Pero ¿cómo llegaste hasta allá? O sea, ¿cómo fue este recorrido? Con mi esposo teníamos la práctica tenía una habitación que era mi oficina y que, bueno, que hacía de todo, ¿no? Esa habitación funcionaba para todo y la teníamos llena de pizarras, ¿no? Entonces todas las paredes eran pizarras y entonces comenzábamos a hacer flujogramas, ¿no? de trabajo y entonces, y cómo conectar las diferentes áreas, ¿no? Entonces, y un poco como que, como la lectura siempre nos acompañó, entonces descubríamos métodos que de repente los habíamos escuchado en la universidad, pero que no les habíamos visto una aplicación práctica, o de repente otros que ni siquiera los habíamos escuchado. Pero que en estos congresos a los que él iba, y entonces él traía novedades, y entonces siempre buscábamos información de cómo organizarnos, ¿no? Cómo sobre todo vincular las diferentes áreas, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí salen a la luz diferentes teorías, ¿no? Conceptos que fuimos vinculando unos a otros y entonces nace esta estructura organizacional, ¿no? Donde nosotros aterrizamos todo en matrices de enfoque, ¿no? Para poder monitorear el desempeño de cada área, ¿no? Pero partiendo desde lo que eran los objetivos estratégicos, estos objetivos estratégicos, vincularlos a objetivos ya particulares o que le llamábamos cardinales de cada área, que estaban principalmente vinculados a la misión o al propósito de cada área como tal. De estos objetivos cardinales nacían pues ciertos procesos, ¿no? que a su vez daban luz a objetivos específicos, ¿no? de cada proceso. Y estos objetivos específicos al final terminaban aterrizándose en indicadores, ¿no? Entonces, en KPIs. Entonces, y después estos procesos se vinculaban a puestos de trabajo. Al final, tú ves cómo vinculas estos objetivos estratégicos a lo que apuntas, que es generar utilidad, y ya más allá de lo que utilidad que la reinviertas para hacer crecer el negocio. Por ejemplo, nosotros manejamos un proyecto que es muy bonito, que se le llama el desarrollo integral, que lo compartimos con la gente. Lo que hay que buscar es cambiar la mentalidad y la proyección de vida del personal operativo, ¿no? De lo que es ese muchacho que inicia en la empresa como un cargador y que lo máximo que aspira de pronto es ser un chofer, ¿no? Y entonces, y que el chofer de repente, o el que entra como chofer, de repente lo que máximo que aspira es ser chofer de semi-trailer, ¿no? Que empiezas manejando un camión de 1 tonelada y quieres terminar manejando el camión de 30 toneladas. Entonces, o camiones articulados. Entonces, pero tú dices, o sea, ¿cómo cambias tu vida, ¿no? Al final, y cómo das oportunidad de desarrollo, porque al final detrás de cada trabajador hay familias. Entonces, el tema es, te doy oportunidad de estudio, ¿no? Pero en esa oportunidad de estudio no todos compran la idea, ¿no? Y entonces a veces lo más duro es aceptar que no compren la idea, ¿no? Porque tú lo ves como una oportunidad para sus vidas, ¿no? Y al final es entender y aceptar que lo que quieren es la torta de chocolate, como le llamamos nosotros en la empresa, ¿no? O sea, lo que quieren es que le regales el televisor para ver el mundial, ¿no? Entonces, pero cuando logras cambiar de repente la mentalidad de, por ejemplo, este año se gradúan 7 chicos que van, o sea, nosotros tenemos el proyecto de desarrollo integral, le llamamos la Academia Preuniversitaria Sankare, ¿no? La Pre-Sankare, ¿no? En donde, claro, está abierta para 100 personas, ¿no? Y en realidad fueron 8 personas las que básicamente se han mantenido, ¿no? Y han aprobado el curso 7, ¿no? Bueno, entonces ahora se van a graduar estos 7, que el próximo año van a hacer una academia ya preuniversitaria formal, ¿no? Para que puedan acceder a la universidad. Entonces, pero igual, ¿no? O sea, tú dices, esto está abierto para 100 personas, ¿no? Y que hay entre personal operativo, ¿no? Claro, a veces, bueno, de repente, porque son 130 personal operativo, pero claro, 30 de repente ya son personas que ya no quieren estudiar, ¿no? Son personas de mayor edad, ¿no? Pero tú dices, pero hay 100 que pueden estudiar, que son jóvenes, ¿no? Entonces, pero bueno, y entonces tú dices, bueno, el ratio después de un 7-8%, ¿no?
Pero bueno, igual, ¿no? En buena hora para esas 7, 8 personas, ¿no? Al final eso es lo que importa, ¿no? O sea, si logras cambiar la Y mentalidad. yo creo que dijiste algo importante ahorita y es, bueno, también hay que pensar, bajar a veces un poco las expectativas de pensar que todo se va a ir haciendo de 100 personas en 100 personas. Claro, imposible. Pero ahora te das cuenta, 7 personas puede ser un impacto bien importante porque tienen 7 familias y vas a irlo haciendo un paso a la vez. Y claramente transformación de mentalidad va a tomar años. Y se tiene que ser consistente un paso a la vez. Exacto, total. Y Katy, hablando de lo que te diferencia y ya un poco como cerrando, ¿cuál consideras tú que es el superpoder de Sankare y cuál consideras tú que es tu superpoder? Yo creo que el superpoder de Sankare es los valores, ¿no? Yo he tratado de traducir los valores de una manera personales que involucran los de mi esposo y los míos en la empresa, ¿no? Dentro de los diferentes trabajos que tuve, ¿no? A lo largo de mi experiencia laboral antes de formar Sankare, también siempre, bueno, no voy a decir obviamente dónde fue, pero siempre me llamó la atención que la gente a veces, creo que más que nada por temor, ¿no? A perder su puesto de trabajo o básicamente el temor creo que es lo que motiva eso, jugaba mucho por las espaldas de los otros, ¿no? Y entonces yo dije, no, o sea, eso es algo que yo lo voy a erradicar, ¿no? O sea, que no debe existir en mi empresa. Y entonces era la política de ayudarse todos, ¿no? De ayudarse unos a otros, ¿no? Esa habilidad que tú sabes, ¿no? La compartes con otro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros dentro de este programa de desarrollo integral, ¿no? Por ejemplo, el muchacho que trabaja en el área de sistemas, bueno, va y enseña, ¿no? Da un taller después de cómo escoges una laptop, ¿no? ¿Qué tienes que tener en cuenta para comprarte tu laptop, ¿no? Y da su taller o sea, comparte lo que sabes, ¿no? El muchacho que trabaja o la chica que trabaja en finanzas, pues agarra y te dice cómo se maneja una tarjeta de crédito, ¿no? Para que no pagues sobrecostos, ¿no? Y así, ¿no? Cada uno comparte lo que sabe, ¿no? Y lo aterriza de manera práctica. Entonces, yo creo que esa cultura ha dado muy buen resultado, ¿no? Y cuando ha ingresado, y tanto es así, porque cuando ha ingresado alguna persona, que obviamente la empresa ha ido creciendo, se va incorporando personal nuevo, cuando ha ingresado personas que vienen con otra filosofía, el mismo sistema los ha sacado, ¿no? O sea, no se ha sentido ni cómoda, ni las personas se han sentido cómodas con eso. Sí, entonces, y el mismo sistema los ha sacado. Totalmente. Wow. Entonces yo creo que ese es el superpoder de la empresa. De Sankare. Y Katia, ¿cuál es tu superpoder? Yo creo que el mío es la curiosidad, el aprender. O sea, yo siento de que necesitaría 1000 vidas, pues, y más, para poder saber todo lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, a mí me encanta aprender. Yo lo primero que hago cuando voy a algún país, o sea, o visito alguna ciudad, es irme a comprar libros. O sea, me encanta comprar libros. O sea, acabo de estar hace unos días atrás en Mendoza y ya el vino, todo muy lindo, claro, ¿no? Estamos en el Valle del Uco, todo muy lindo, pero voy a estar, o sea, no, yo me tengo que quedar unas horas en la ciudad de Mendoza porque tengo que ir a una librería, ¿no? Yo siempre he pensado que quien escribe un libro, ¿no? Te está poniendo en 200, 300 páginas algo que esa persona ha aprendido en de repente 10 o 20 años. Y tú te lo vas a leer en una semana o de repente un mes si quieres o 3. Pero esa persona te está volcando todo su conocimiento de 2 décadas y te lo está poniendo ahí tan fácil. O sea, que te está sirviendo la mesa. O sea, si ya tú no quieres aprender, ya, bueno, está en ti, pues, ¿no? Entonces, es maravilloso, o sea, poder aprender y buscarle una aplicación práctica a eso, ¿no? O sea, yo creo que en eso, ese apetito por saber nuevas cosas, ¿no? Yo creo que es lo que a mí me encanta y es más, o sea, las personas que entran a trabajar reciben un libro, ¿no? De bienvenida en la empresa, ¿no? Que es Administración en una página. Y entonces, y lo tienen que leer, ¿no? Y yo paso a conversar con ellos, ¿no? De qué les ha parecido el libro.
¿no? Es una práctica que me gusta, ¿no? Y de ahí voy conversando con las personas y me voy dando cuenta de ver cuáles son sus intereses y les recomiendo libros. Katia, eso que dijiste ahorita, los libros es precisamente lo que sentimos en esta conversación contigo. O sea, pasar tantos años de conocimiento en todas estas historias nos enriquecen y estoy seguro que a todos los que están viendo, escuchando también. Para cerrar, nos gustaría que cerras con 3 consejos que les darías precisamente a la gente que está buscando emprender. Hay una cita de Goethe que justamente... pensando un poquito en esta entrevista y que siempre me encanta, ¿no? Bueno, es un dramaturgo alemán, pero dice, si tú tratas a una persona como lo que es, seguirá siendo lo que es. Pero si tú la tratas como lo que puede llegar a ser, se convertirá en esa persona que está llamada a ser. Y entonces, a mí lo que me gusta de esa frase es aplicarla. Y las invito a ustedes a que la apliquen con ustedes mismas, porque yo también lo hago conmigo misma, ¿no? Y eso me ha invitado a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, si yo me trato a mí misma como lo que soy, seguiré siendo la persona que soy. Pero si me trato a mí misma como lo que quiero llegar a ser, entonces me convertiré en esa persona, ¿no? Que estoy llamada a ser. Espectacular. Había otro que estaba recordando, que es el tema. Hay una frase también muy, muy linda que es de Virgilio, que es un poeta latino, bueno, romano, que dice, pueden porque creen que pueden, ¿no? Y esa me parece poderosísima, porque no es que puedes porque sabes que puedes, sino porque creen, ¿no? O sea, en realidad las personas vivimos no a la altura de nuestras capacidades, sino a la altura de nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, eso me parece que empodera mucho, porque al final, si te la crees, la creas, ¿no? Katia, de verdad que gracias por esta conversación tan enriquecedora. Como dijo Fresa al principio, para nosotros eres inspiración, nos empoderas en todo lo que estamos haciendo. Te lo dije, has abierto camino y eso es muy importante para nosotras, pero además estar compartiendo tu experiencia, todos tus aprendizajes, de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Estoy seguro que todos también, todas las personas que nos están escuchando. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden suscribirse a nuestro canal Superpowers by 3. Estamos en todas las plataformas de streaming y YouTube con capítulos todos los martes. Chao. 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 Y esto es Superpowers by 3.